¿Qué tal? Buenos días y vamos a empezar con la preparación del entorno. Si todos tienen instalado el PHP en su versión, la que sea, yo recomendé 7.4 o 8.1, hay que revisar ciertos puntos que nos van a ayudar al desarrollo, ¿no? Y en este caso, porque uso Linux, lo voy a buscar desde la línea de comandos, pero ustedes en Champ, tanto en Champ como en Laragon, tienen una opción para visualizar el php.ini, ¿no? De aquí, lo que vamos a buscar primero es el tema de la memoria, donde yo, por ejemplo, tengo para mi entorno de desarrollo 1 GB de RAM o 1024 megas. Esto es a gusto de cada uno. Yo recomendaría entre 1 y 2 GB, o si ya se le quiere meter más carne, se puede poner -1 y que tome toda la memoria disponible. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos 16 gigas, pues que PHP tire por los 16 gigas. Luego tenemos la parte del Max Execution Time. Estas notas ya se las voy a pasar yo luego por WhatsApp. Y aquí, por ejemplo, tenemos Max Execution Time. Tengo 30... ¿Cuánto me pone aquí? 30 milisegundos o 30 segundos, ¿no? Yo recomendaría aumentarlo a 60, a 120, o así como yo lo pongo en 300. ¿Para qué? Por si a lo mejor subimos un archivo muy grande, o a lo mejor estamos haciendo una consulta contra un web service, o nuestra base de datos es muy grande y le tenemos puesta poca memoria, a lo mejor se tarda en darnos respuesta y nos sale lo del timeout gateway, ¿no? Entonces, a medida que vayamos aumentando el max execution time, pues vamos a permitir a PHP que espere más tiempo para recibir una respuesta. Tengo por aquí también el max memory size, input size y el execution time, que son estos, ¿no? El otro era el input, creo que es upload. Upload. Aquí está, upload max file size. En este también yo recomendaría subirlo mínimo a 20 o 60 megas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestros desarrollos vamos a querer trabajar con imágenes o vamos a querer trabajar con documentos, y lo más seguro que algunos de ellos sean de más de 2 megas, ¿no? Entonces esta es otra parte que hay que modificar en función de nuestras necesidades. Entonces, resumiendo, tenemos el upload max file size, el memory size, ¿no? Pues lo buscamos por memory. Lo tengo más arriba. Ahí está, el memory limit, perdón. Y el max execution time. Admitir. Bien. Buenos días, Pedro. Entonces, haciendo estas tres pequeñas modificaciones, lo que nos aseguramos es que podamos tener un Dolivar trabajando relativamente holgado sin ningún tipo de problema. En este caso yo no voy a guardar nada de aquí, le voy a decir que no y ya salgo. Haciendo estas modificaciones ya pudiéramos empezar a trabajar. La segunda, ¿de dónde descargar el Dolivar? Normalmente, o la mayoría de la gente va a buscar Dolivar y les va a llevar a esta página web. Entonces tú entras, le vas a dar aquí al botón de descargar y lo más seguro es que te vayas a esta versión de aquí, bueno, a las versiones estables, y te vas a SourceForge. Bien, no. Lo que hay que ir es a nuestro GitHub, o sea, el GitHub de Dolivar. Porque aquí es donde vamos a encontrar las últimas release, vamos a encontrar documentación y aparte nos va a dar dos folders que nos van a ayudar en el desarrollo, ¿no? Que van a traer información demo o van a traer scripts para cargar información demo. Si entramos aquí en el GitHub, que es donde nos llevaría, si no sabemos cómo usar Git, no hay ningún problema. Tenemos en la columna de la derecha, voy a hacerlo un poquito más grande, en la columna de la derecha tenemos aquí las releases. Entramos y esta sería la última release. Yo recomiendo la 17 para este curso, pero para estas primeras sesiones se puede usar la 19 sin ningún problema. ¿Qué ventajas tenemos de entrar aquí? Pues primero que tenemos el changelog, el cual podemos consultar qué cambios, qué cosas han añadido nuevas y qué han ido arreglando, ¿sí?
Y aquí tenemos los descargables. Si yo descargo para Windows, normalmente será zip, y los que son de Linux, pues si quieren utilizar tar.gz. Una vez descargado, lo que vamos a hacer es descomprimirlo en nuestro directorio de nuestro servidor de páginas web. En el caso de XAMPP, pues va a ser en c2.xampp htdocs, si no recuerdo mal, y en Laragorn creo que es c2.laragorn y la carpeta creo que se llama 3ws. Bien, aquí dentro del Dolibar pues lo descomprimimos y vamos a tener una estructura muy similar a esta, ¿no? Donde tenemos el build, el dev, tal, y tenemos la carpeta htdocs. Entonces, si desde el XAMPP lo que tendríamos que hacer es poner localhost /dolibar /htdocs, ¿sí? Esta sería la ruta con XAMPP. Para Laragorn tendríamos que modificar el vhost y en donde está la ruta absoluta del directorio vamos a ver que enruta hacia la parte que pone htdocs public. ¿Por qué lo hace así? Porque siempre va a buscar la carpeta que pone public. Entonces lo que debemos hacer es de su virtual host borrar el public y ya nos va a quedar en la raíz de htdocs y ya podremos empezar la instalación. Bien, voy a ampliar también aquí el Visual Studio para que vayamos viendo. Yo en este caso voy a borrar mi conf.php y vamos a iniciar la instalación. Bueno, como he dicho, pues vamos a entrar en nuestro Dolibar. Bueno, aquí voy a hacer un apunte, un paréntesis. Me gusta más Laragorn porque ya trae los dominios locales, trae dominios parecidos a este, ¿no? Si tú le pones en la carpeta, en lugar de llamarle Dolibar, le llamas Doli18 y lo configuras para que enrute hacia htdocs, pues ya te crea este dominio virtual. Y en cambio en XAMPP lo tendrías que configurar tú a mano. Es de las ventajas que tengo con Laragorn, ¿no? Cuando programaba en Windows. En Linux, pues aquí sí lo hago yo todo a mano. Yo configuro el archivo host y configuro los dominios locales. Si alguien quiere más información de cómo hacerlo, pues me lo escribe por WhatsApp y ya le explico cómo hacerlo. Bien, al entrar aquí en la ruta de nuestro Dolly, en el caso de no encontrar el archivo .conf, o sea, el conf.php, nos va a pedir instalarlo, ¿no? Y aquí ya seleccionamos el idioma de nuestra preferencia. En este caso, yo aunque sea español, estoy en México, lo voy a poner en México para que me tome en cuenta pues el país, me tome en cuenta el idioma y la forma de trabajar de aquí junto con sus cuentas contables. Bien, si hubiera aquí algún problema de que nos faltara alguna extensión, simplemente sería instalarla. En los casos de Windows y trabajando con los entornos XAMPP y Laragorn, es irse al php.ini y en la parte de abajo vamos a encontrar estas extensiones, las vamos a encontrar comentadas con un punto y coma. Lo que hay que hacer es descomentarlos, o sea, quitarle el punto y coma y listo. Entonces ya al detectarnos esta primera instalación le damos a iniciar y aquí ya nos encontramos con diferentes configuraciones. Por ejemplo, en un shared hosting nos va a aparecer la ruta absoluta hasta donde tengamos el Dolibar instalado, o sea, desde donde estemos iniciando, y la carpeta Documents estaría metida dentro de la instalación de Dolibar, ¿no? Estaría más o menos, lo veríamos algo así, ¿no? Tendríamos la misma ruta en los dos y nada más Documents dentro de la instalación. En lo personal, a mí no me gusta que la instalación de Dolibar esté compartida con la carpeta de documentos, sobre todo si nuestro cliente va a tener información sensible. Lo que podemos hacer es quitarla donde está el servidor web o donde está enrutando y ponerla al mismo nivel. ¿Para qué? Pues para que no se tenga acceso. Bien. Si no, pues la colocamos dentro del mismo nivel y nada más le intentamos dar protección a través del htaccess y los permisos de lectura y escritura. Aquí sería la URL desde donde estamos accediendo. No nos preocupemos ahora por si la primera instalación no trae SSL. Luego en el archivo conf veremos cómo
eh, alterar el comportamiento de Dolivar para que directamente, aunque nosotros le hayamos puesto el protocolo inseguro, acceda directamente con protocolo seguro. El nombre de la base de datos, aquí es, cada quien le va a poner lo que quiera, yo normalmente las identifico por versión en el tema de desarrollo, y si es de algún cliente, pues le pongo el nombre del cliente, la versión en la que estoy trabajando y ya está, ¿no? El tipo de driver, si bien es verdad que Dolivar puede trabajar con Postgres y MySQL, yo recomiendo MySQL. No conozco algún caso donde el cliente decidió trabajar con PostgreSQL y el problema era de que había módulos de que no le funcionaban porque estaban pensados para MySQL. Deberían tener sentencias específicas para MySQL y Postgres no era capaz de interpretarlos. Independientemente de eso, Dolivar, o más bien en la comunidad de Olivar, nos da unos ciertos parámetros de buenas prácticas que deberíamos llevar a cabo, pero pues todos sabemos que al fin y al cabo es cada quien programa a su manera y a lo mejor habrá un módulo que está específico para este tipo de servidor de base de datos y no para el otro. Aquí el servidor de la base de datos, si es en desarrollo, pues lo más seguro es que lo tengamos en local, igual que el puerto. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa y centrarme en el prefijo de las tablas. Por defecto, Dolivar siempre nos va a recomendar el LLX. De hecho, cuando nosotros estemos creando nuestras tablas, el prefijo que le tenemos que dar es LLX-bajo. Ahora bien, eso no significa que cuando nosotros instalemos el prefijo tenga que ser este. Nosotros le podemos agregar más datos. Es más, puede ocurrir de que el cliente haya hecho una instalación con algún instalatron o Softaculous y le hayan puesto un prefijo totalmente distinto. Y nosotros cuando lo estemos cargando en la base de datos, si no nos fijamos en ese prefijo y no lo configuramos dentro de nuestro archivo conf, nos va a parecer como que no existe esa base de datos, a pesar de tenerla cargada. ¿De acuerdo? Entonces esta parte sí es importante. Si le queremos dar seguridad, pues le podemos cambiar el prefijo. No importa que sea el X, le podemos dar cualquier nombre y Dolivar nos lo va a tomar en cuenta. Bien, dependiendo del hosting donde estemos trabajando, en este caso como es local y tengo los accesos de root y todo, no habrá ningún problema. Pero si fuera un shared hosting, pues primero tenemos que crear la base de datos y el usuario. Y si es un servidor tipo VPS donde nosotros tengamos el control, pues podemos crear la base de datos directamente desde aquí. Bien, el inicio de sesión le vamos a dar, siempre vamos a trabajar con un usuario y una contraseña específicas para cada instalación, pero en caso de trabajar en local, pues con ponerle root, incluso en Laragon y en Champ, que no hace falta ni ponerle contraseña, le pones root y adelante. Pero hay que tener en cuenta que cuando estemos trabajando en producción, lo ideal siempre es usuario y base de datos por cada instalación. No compartirla porque eso nos puede traer problemas de seguridad. Sobre todo porque hay un módulo que se llama dbadmin, en el cual nosotros lo instalamos como administrador. Y si nuestro usuario tiene acceso a todas las bases de datos, vamos a poder ver información de otras instalaciones que tengamos ahí, lo cual provocaría a lo mejor un problema a futuro en el dado caso de que alguien quiera hacer un uso malicioso de esos datos. Bien, aquí le voy a poner una contraseña. Y aquí dice crear propietario, concederle permisos para la base de datos. Él se va a encargar de hacer ese movimiento. Repito, en el shared hosting no. Y aquí pondríamos el usuario root, ¿no? Para que haga la creación de ese usuario. Siguiente paso, si todo está bien, para adelante. Y hasta aquí ya estaría la instalación de nuestro Dolivar. Mientras me regreso al editor y voy a buscar la carpeta Documents, porque ahora vamos a hacer uso de ella y vamos a crear un archivo, que es el que vamos a necesitar, que son dos pasos más para que nuestra instalación esté correcta. Aquí está la instalación, ya terminó. Ponemos superusuario, la contraseña en la que ustedes quieran. Yo de hecho voy a copiar y lo voy a repetir 2 veces. Y aquí ya viene la primera alerta de seguridad, el install.log.
A nivel de desarrollo no va a hacer falta, pero cuando vayamos a trabajar a nivel de producción, este paso es muy importante, ya que va a evitar de que se inicie la instalación de nuevo. Si yo ahora le borro aquí y le pongo install, mientras no tenga el install.log puedo acceder aquí. Y de hecho hay un vídeo en mi canal donde hablo que a un cliente, por no tener este install.log, llegaron a poder entrar a crear usuarios dentro de su Dolivar. En este caso pues no llegó a mucho, pero pues imaginemos una empresa en la cual tengamos muchos datos y que el atacante a lo mejor decida borrar datos, pues tenemos la puerta abierta a esto, ¿no? Entonces me regreso aquí, voy a mi carpeta Documents, creo el install.log, no hace falta crearle nada, simplemente que exista el archivo, y ahora veamos lo que ocurre cuando le doy a refrescar, ¿no? Ya aquí ya dice la aplicación que intenta la actualización, o sea, ya nos está diciendo de que no se puede. Bien, este sería el primer paso. Y el segundo, una vez entremos, va a ser el tema de la... Voy a cambiarle el display. Cuando creamos la empresa, y demos de alta el primer módulo, voy a ponerle aquí terceros, ya tenemos el dashboard activo y nos habla del archivo conf.php. A este hay que darle permisos solo de lectura y ya está, que sería el nivel 400. En Windows pues no tenemos esa particularidad, pero como entiendo que a lo mejor en desarrollo si vamos a estar en Windows y en producción en Linux, pues este es un punto a tener en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda en la instalación? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Perfecto. Sigamos No pues. hay dudas. Bien, una vez tengamos ya el archivo instalado, vamos a ver por qué lo descargo de GitHub. Cierro aquí, cierro aquí. En la carpeta dev tenemos dos carpetas bastante interesantes. Una es initdata, donde tenemos ciertos archivos PHP que nos van a generar datos aleatorios dentro del sistema, por si no queremos estar introduciendo datos. O tenemos el initdemo, en el cual nos viene una versión, o sea, nos viene un archivo SQL y aquí una carpeta que pone Documents Demo, que todo este contenido lo copiaríamos dentro de la carpeta Documents. Si estamos en Linux, tenemos el initdemo, que nos permite ejecutar este script que se va a encargar de cargar tanto la base de datos como la carpeta Documents. En Windows se puede también, y nada más sería comentar estas líneas de aquí, que no serían necesarias para llevar a cabo la instalación, ya que lo que está detectando es si eres root o no, y pues en Windows no existe tal usuario. Simplemente comentando esto, ejecutando este mismo script desde nuestra línea de comandos de Champ o desde nuestra línea de comandos del Aragón, cargaríamos la información. ¿Cómo sería? Pues abrimos un terminal, me voy a la carpeta de dev, me voy a la carpeta de init demo y aquí preguntaría, voy a hacerle así más grande, sh initdemo.sh, vamos a hacerle un sudo, y aquí sería la forma en que lo tendríamos que ejecutar, ¿no? Primero es confirmar, indicarle el archivo SQL, a qué base de datos lo vamos a cargar, el puerto de la base de datos, el login, ya puede ser el root o el login que le hemos dado a esta instalación, y el password. Y con esto, que sería, pues lo voy a poner aquí, confirm, el MySQL DOM, le ponemos la 18, la base de datos es dolly 18-test, el puerto el 3306, el login sería dolly 18 si no recuerdo mal.
Aquí está. Es dolly18.test. Y la contraseña, pues creo que le puse esta. Ok, si todo está bien, el script se ejecuta, carga la base de datos y carga los documentos. ¿Esto para qué? Para tener un entorno más o menos de prueba, con datos de prueba para intentar hacer nuestros testeos. Me voy aquí, si tenemos que irnos al Documents y quitarle el install.log, renombrarlo nada más, porque si no, no nos va a dejar trabajar. Entonces ahora refresco mi Dolibar. Como vemos, ya nos detecta una actualización. La base de datos dice que es la 18.00 y que la va a actualizar a la 18.05, que es la instalación que yo tengo. Le doy aquí a empezar y si todo va bien, corre la migración y listo, ¿no? Aquí ya nos habla del install.log. El usuario y la contraseña de esta demo es admin y la contraseña es 2 veces admin. Lo digo por si no quieren estar modificando más o lo que sea, ahí tienen. Y aquí nada más lo cambio para español. Y me falta esta. Sin utilizar valores personalizados, porque como esto viene de Francia, ya lo tenemos en español. Bien, hasta aquí ya la instalación, ya tenemos todo. Vamos a empezar a trabajar con nuestro primer archivo de PHP para interactuar con Dolibar. Lo primero que quiero mostrarles es aquí en la carpeta htdocs, sin ir al instalador del módulo ni nada, vamos a crear nuestro archivo, lo vamos a llamar test.php. Vamos a abrir la etiqueta PHP y aquí vamos a decir un hola mundo. Y de aquí voy a dejar esto abierto aquí y esta la voy a dejar aquí para que se vea mejor. Bien, tenemos nuestro hola mundo y aquí lo que voy a buscar va a ser mi archivo test.php. Bien, tenemos el PHP. Si te fijas, pues estamos viendo, no tenemos nada. Tenemos el hola mundo, lo estamos viendo desde aquí, pero si yo me salgo de mi sesión de Dolibar, yo me voy aquí a mi usuario y le doy a salir, y aquí le sigo poniendo el test, aparece la misma información, ¿no? Hasta aquí, pues, quien sepa de PHP diría, pues sí, tiene lógica, tiene lógica. Bien, lo que quiero que entiendan primero, y ahora aquí sí voy a abrir otro archivo, por ejemplo, el index, ¿no? El index. No, más bien voy a buscar el document, que es uno como esencial, donde se ven los documentos. Casi todos los archivos de Dolibar, por no decir el 99,9%, todos al inicio, el primer archivo que piden es este, el main inc. Ya sea que lo busquen al mismo nivel o lo busquen en carpetas superiores. ¿Por qué? Porque este archivo es el que nos va a ayudar a trabajar con Dolibar. Este archivo trae las funciones iniciales o principales más bien con las que podemos trabajar. Si yo descomento este archivo, o sea, si yo lo comento, mejor dicho, el archivo document va a fallar porque va a pedir un montón de funciones que están dentro de este main inc, ¿sí? Las de seguridad, por supuesto, pero aparte son otras funciones muy necesarias como son la conexión con la base de datos, funciones como esta que vemos aquí de getPost, que ahora veremos cómo trabaja, etcétera, ¿no? Entonces todos los archivos van a requerir de este. Si yo copio esta línea y me la llevo a mi test y la pongo aquí, nada más iniciar, pongo aquí carga entorno Dolibar. Bien. Pongo esto, ¿no? Le doy aquí o sea, el eco hola mundo, pero lo único que hemos hecho ha sido añadir este maininc.php. Me regreso aquí a mi archivo.test, le doy a recargar y nos aparece el login, ¿sí? Significa esto que necesito poner siempre, o sea, si quiero que un acceso sea externo,
no debo poner el main int. No, siempre lo debes incluir. Tenemos definiciones de variables globales que nos van a permitir trabajar sin la página de login, pero siempre vamos a tener que incluir ese archivo, ¿no? Si ahora aquí me logueo y pongo el usuario y la contraseña, ya tengo acceso al Hola Mundo, ¿no? Entonces, esta sería la primera interactuación con el sistema de Olivar. ¿A qué tengo acceso? Pues como dije, tenemos acceso a diferentes funciones. Si yo aquí creo una variable que se llame saludo y lo igualo con un getPost y le digo saludo, le digo que es alfa, ahora veremos esto qué es lo que hace, ¿no? Y lo guardo, entonces si aquí le pongo saludo, vamos aquí a copiar esta variable, la vamos a poner aquí en el eco y le voy a decir saludo igual a hola mundo. Creo que los espacios no me los va a aceptar. Ah, sí, mira, sí me los acepto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le pasamos por la ruta get la variable saludo y la igualamos con hola mundo. ¿Qué es lo que hace nuestro Dolly? A través de la función getPost, ¿de acuerdo? Que sería muy similar a las funciones ¿cómo se llama? De request del Laravel. Captura la variable saludo, que viene por la URL. Le indicamos de qué tipo es la variable, porque le podemos indicar si es de tipo alfa, si es alfanumérico, si es numeral. De hecho, en la descripción de la función nos viene documentado qué tipos de variables son, ¿no? Pues al pasarla por la URL, capturamos esa variable, que la tenemos aquí. Como digo, la documentación viene muy extensa. Hace el primer parámetro el nombre de la variable y la segunda hace un check, ¿no? Y aquí tenemos los diferentes tipos de datos que podemos llegar a capturar. Entonces, captura la variable, la carga dentro de nuestra variable y nosotros la imprimimos en pantalla. Para que nos hagamos una idea para qué serviría esto, si yo me voy ahora sí al Dolly y por ejemplo cargo aquí en terceros, busco el primer tercero, pues vemos que dentro del archivo card hay una variable que se llama sockid y le pasamos el parámetro 1, ¿no? Esto lo que hace es captura esta variable y a través de un método que vamos a ver un poquito más adelante, carga el ID de este usuario. Bien. Ahora, aquí ya hemos visto lo del cargar el main ink, pero hay cierta estructura de ficheros y directorios que hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora bastante rápido. O más bien rápido, muy por encima, porque ya poquito a poco cuando vayamos desarrollando nuestro módulo les va a tener más sentido. De momento debemos entender que Dolivar, como tal, funciona como un megamódulo y los módulos estos que tenemos aquí serían como módulos externos. Dolivar como función principal tiene, o más bien como módulos principales, lo tiene todo cargado dentro del core. ¿Sí? Dentro del core, aquí tenemos clases, que aquí hay un montón de clases. Un montón de clases que son muy comunes, ¿de acuerdo? Como tenemos los Common Generator, Common Incoterm, Common Invoice, Object Class y tal. Todos estos son clases abstractas, pero muy necesarias. Aquí tenemos también las clases de HTML que nos permiten crear código HTML nada más usando estas clases y pasándole ciertos parámetros, lo que nos ahorra tener que estar diseñando código HTML. Y por aquí abajito, en esta parte de aquí, tenemos los módulos, que aquí serían los constructores de los módulos del core de Dolivar. Todo lo que esté aquí forma parte del core. O sea, por ejemplo, tenemos el TakePost, que es el último que acabaron poniendo, es este de aquí, y aquí viene lo que viene siendo tanto las máscaras de los tickets como creo que este sería una clase abstracta, este es para generar las máscaras, esto está otro también para las referencias y tal, ¿no? Entonces todo esto vienen siendo partes internas de Dolivar. De aquí
si yo me voy, por ejemplo, al de Facture, perdón, al de Facture, veremos que tenemos tanto las máscaras como los números de serie, que ahora las iremos viendo, y aparte tenemos una carpeta que es el doc donde se generan los documentos PDF. Tenemos este que sirve para los ODT y estos dos que son dos modelos PDF, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar de Dolivar con el core, las clases y tal, la vamos a ir viendo replicada en módulos de desarrollos propios. También tenemos la carpeta lib, donde hay muchas funciones que nos servirán para trabajar con el sistema, funciones de seguridad, de consulta, de imprimir datos en pantalla. Entonces sería cuestión de ir entrando en cada una, que no hace falta tampoco ahora que nos vayamos viendo, sino a medida que vayamos trabajando vamos a ver de dónde obtener la información, ¿no? Aparte de esto, Dolivar tiene sus módulos propios. Vamos a buscar el de productos, que estará aquí. Y este sería más o menos la estructura de un módulo que nosotros vamos a desarrollar, donde tenemos la carpeta admin, que tiene lo que viene siendo la configuración de nuestro módulo, los archivos de configuración. En el dado caso que queramos trabajar con consultas Ajax, aquí tiene su carpeta propia, donde si nos fijamos tenemos ya una serie de definiciones que nos permiten trabajar con Ajax y por supuesto el requerimiento al main inc. Y si nos fijamos, pues aquí tiene toda la captura de variables que le van mandando por la URL. La carpeta class, donde tendremos nuestros objetos con los que vamos a trabajar, además de la API en el caso de que queramos trabajar con ella. Y luego nuestros cards o nuestros lists, que ya veremos en el constructor del módulo cómo se van generando, ¿no? Normalmente siempre vamos a tener un card, un index y un list. Un document, que está aquí, y un node. Estos serían los 4 ficheros básicos. Bien, dicho esto, vamos a ver, por ejemplo, regresando a nuestro archivo test.php, cómo podemos empezar a trabajar para obtener datos de nuestro Dolivar, ¿no? Y me voy a centrar en el product y vamos a ir viendo cómo encontrar los archivos necesarios para yo poder interactuar con este módulo. Lo primero es, pues con el módulo que vayamos a trabajar, siempre vamos a tener la carpeta class, que es donde están los objetos, ¿no? Como vemos, pues en reception tenemos un reception class, que la clase se llama igual que el módulo. En el de producto tenemos una carpeta class y tenemos el product class, que trabaja con la clase producto. Si se fijan, la mayoría de clases de Dolivar trabajan con common, o sea, con esta clase abstracta. ¿Qué es lo que hace esta clase abstracta? Tiene métodos comunes que nos ayudan a trabajar con diferentes objetos. Por ejemplo, el tema de las facturas, sería muy redundante tener métodos iguales para facturas de clientes como para facturas de proveedores. Para el tema de los terceros, que son los clientes, los proveedores y los contactos y los miembros que están dentro del mismo paquete, tenemos también una clase abstracta que nos permite trabajar con funciones comunes para esos objetos. Entonces, esto es muy interesante cuando vayamos a empezar a desarrollar el módulo, tener en cuenta este tipo de clases que nos van a ayudar a aligerar la carga de desarrollo, porque ya van a tener incluidas ciertas funciones que nosotros podemos reaprovechar. Bien, en este caso, lo que debemos hacer en nuestro archivo.test, por ejemplo, es hacer un require de nuestra clase product, ¿no? Aquí la inteligencia pues ya me está dando una ruta, pero yo lo que quiero es product. Aquí está, ya me la está rellenando, ¿no? De la carpeta del módulo que yo quiero,
la carpeta de clases y la clase del módulo con la que quiero trabajar. Casi todas las rutas o casi todas las clases con las que vamos a trabajar que ya están en Dolivar tienen rutas muy similares. Entonces no va a ser muy difícil intentar encontrar el archivo que nos hace falta para poder trabajar, ¿no? Entonces aquí, como ya cargué la clase producto, pues vamos a ver cómo instanciar un nuevo objeto. En este caso lo vamos a llamar producto. Estas dos de aquí las voy a comentar, las vamos a usar más adelante. Vamos a instanciar un nuevo objeto producto y vamos a obtener vamos a cargar en memoria un producto en concreto y lo vamos a imprimir por pantalla. Entonces creamos la variable normal, o yo les recomendaría usar el mismo nombre de la clase que van a instanciar para tener como mejor visualizado qué es esa variable o qué contiene, ¿no? Aquí le pongo new product. Y se acuerdan que tenemos aquí el main ink, pues el main ink también nos trae el objeto de la base de datos. Entonces, cargándole esta variable, ya vamos a tener disponible para nosotros la consulta o el objeto que necesita para poder hacer las consultas. Que me voy a parar un momento, voy a regresarme al archivo de clases y si nos vamos a la parte del constructor, que está aquí abajito, aquí está. Nos pide que le pasemos el objeto de la base de datos, ¿no? Database Handler. Y una vez se lo pasamos, pues él ya tiene una variable pública en esta clase, en la cual está igualando con lo que le estamos pasando, y a partir de aquí pues vamos a buscar una función que es la del create. Vamos a ver como en la parte de la consulta, que está aquí abajo, aquí empieza a hacer la consulta, aquí es donde va a hacer el insert. De hecho, mira, en la misma consulta, en esta de aquí, tenemos un select que va a empezar a contar a ver si existe el producto o no, y aquí es donde ya está empezando a hacer el query, ¿no? Como vemos, el objeto trae una consulta SQL muy básica, la cual le está pidiendo que cuente el número de líneas por si existe un producto con dicha referencia, y en el caso de que no exista, que el número de líneas sea 0, va a hacer el insert. Pues aquí, en esta simple consulta, ya está trabajando con el objeto que nosotros le hemos pasado previamente en el constructor. ¿Ok? ¿Qué métodos tenemos? Pues aquí nada más es buscar. Tenemos normalmente el CRUD, va a ser el create, ¿dónde está? El update para hacer la actualización, el delete para borrar, y para encontrar no utiliza el método get, sino utiliza una función que se llama fetch. Vamos a buscarla aquí rápido para no andar. Función fetch. ¿Sí? Y esta función fetch, que sería la del get, o sea, en Dolivar nunca vamos a encontrar el get como función para obtener datos, nos pide que le pasemos una serie de parámetros. Como vemos, todos están igualados, o sea, podemos hacer un fetch en nulo, no nos va a traer nada, pero pues se lo podemos pasar, ¿no? Y aquí en la documentación que tenemos más arriba, pues ya nos va indicando qué tipo de datos le podemos pasar para que haga ese fetch. Lo regular es el ID y el ref. Podemos buscarlo también por código de barras. Y aquí tiene una serie de lo importante son estas de aquí. El ID, el refExt es cuando queremos usar una referencia externa de ese producto, que no la vamos a ver en pantalla, pero sí podemos trabajarla a nivel de código, y el código de barras. ¿Sí? Estas serían las que nos interesan. Aquí teníamos la de Ignore Expression, nunca la he usado, estas de aquí, nunca las he usado. Normalmente tiro por ID o por ref, son las que normalmente uso. Entonces vamos a decirle, me voy a regresar aquí a mi Dolivar, me voy a ir a un producto y voy a tomar este primero. ¿Cómo es el ID? Pues lo mismo, ¿no? Por la ruta get. Pues vamos a capturar el ID 12. Bien. Product, la función que hemos visto ahora, que es fetch. Y aquí le pasamos
el ID, que sería el 12. Y ahora vamos a imprimir esto por pantalla. Y aquí le hago un exit siempre para que no me esté ejecutando más cosas. Ustedes son libres de poner lo que quieran. Bien, una vez guardo los cambios, me voy a mi test. Y como vemos, me está trayendo un objeto. ¿De qué tipo de objeto? Un objeto de tipo producto. Y aquí tenemos una serie de datos. Nos dice qué tipo de elemento es, nos dice en qué tabla está trabajando, el foreign key, que sería FK Product, y las facturas que dependen, digo, las tablas que dependen de ellas, ¿no? Más adelante encontramos el label y el description. Y si nos fijamos, tenemos el libelle, que esto es por retrocompatibilidad. Dolivar, al ser un producto creado en Francia, pues empezaron a desarrollarlo en francés. Entonces vais a encontrar muchos campos en francés. Se está tomando la decisión de ir migrando esos campos al inglés para que sea más homogéneo. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor en algún momento del desarrollo, si es una versión bastante viejita, no vais a encontrar las palabras en inglés, las vais a encontrar en francés, ¿sí? Pero simplemente haciendo un dump del objeto vais a encontrar la información. Tenemos la etiqueta, la descripción y el precio. Bueno, si nos fijamos, creo que trae 8 decimales. Esto es porque Dolivar está configurado así, para 8 decimales. Yo no recomiendo, si trabajamos con multimoneda, quitarle y redondearlo a 2 decimales. Si trabajamos con moneda local, ahí sí lo podemos reducir a 2 o a 4 decimales en función de nuestras necesidades. Pero si no, lo dejaremos en 8. Aquí nos dice qué tipo de producto es. Si es tipo 1, será un producto. Y ahora vamos a entender esto, ¿no? ¿Por qué hay un tipo en producto, hay un tipo 1, tipo 2? ¿Qué significa eso? Tenemos el precio, tenemos el TTC, que es el precio con IVA, tenemos el precio mínimo y el precio mínimo con IVA, ¿no? Y aquí nos dice que el precio base es HT. Podemos repasar este objeto, luego ya, como digo, pues más adelante que veamos el tema del desarrollo, iremos viendo qué cosas tiene aquí que nos pueden ayudar. Y todos estos datos que están vacíos son los del Common Object, ¿no? Todos estos datos los trae porque son datos comunes. A lo mejor el producto no los utiliza, pero habrá otros módulos que sí los van a utilizar. Sobre todo, por ejemplo, esta parte de aquí del FK Project y tal, viene muy de facturas, presupuestos, etcétera, ¿no? Voy un poquito para arriba y aquí quiero pararme un poquito en la parte del table element y el element y tal, porque actualmente Dolivar, y esto sí lo quiero que lo tengan claro desde un principio, eh, antes lo que había que hacer, o yo lo que hacía antes, era empezar a buscar los campos que necesitaba para poder trabajar, ¿no? Desde la versión 16 hasta ahora se está empezando a crear una variable que son variable de campos o de las columnas, que está aquí, ya me la pasé, aquí, que son los fields. ¿Qué nos permite esto? Nos permite a nosotros recorrer este array, ir viendo los campos, ¿de acuerdo? Y ver si si se van a rellenar, no se van a rellenar o qué datos necesitan, ¿no? Por ejemplo, tenemos con nosotros haciendo un loop for each y cotejándolo con los datos que traeríamos de un formulario, pudiéramos igualar las variables que tenemos dentro de este objeto pasando o recorriendo este loop fields. Lo que nos permite ser más dinámicos, no tener que escribir tanto código para poder rellenar un objeto, ¿no? Para poder hacer un insert. Y aquí pues lo vamos a ver muy fácil. Si me voy a buscar el card PHP de Facture, de hecho no lo voy a buscar aquí, lo voy a buscar aquí. PHP Facture. Aquí, para hacer un insert, voy a buscar
buscarlo, a ver si lo encuentro. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, para hacer un insert empieza a igualar, ¿no? Que si el object sock ID, que si el object ref, y le va pasando todos estos datos. Entonces, la ventaja que tenemos con esta nueva inclusión, que lo están metiendo poquito a poco en todos los módulos y que nosotros en nuestro módulo de desarrollo deberíamos empezar a trabajar con esto, es que nos podemos ahorrar toda esta escritura de código pasándole un loop for each, ¿no? Y entonces igualamos campos contra lo que estamos recibiendo y de esta manera ya tenemos las variables rellenadas y serían como 6-7 líneas de código que luego os voy a enseñar un ejemplo que hice y vais a ver cómo rápido se rellena y ya no tengo que estar haciendo mucho, ¿no? Entonces tenemos el tema del objeto, hemos visto los fields y hemos visto cómo imprimir en pantalla. Igual podemos, por ejemplo, en lugar de un producto, pues vamos a hacerlo con un cliente, ¿no? Pongo Societe, que yo sé que es la carpeta Societe. A lo mejor habrá alguno que dirá, ¿cómo lo sabes tú? Pues porque ya llevo trabajando en esto un ratito. Societe, igual, tenemos la carpeta class y tenemos el societe class.php. Como veis, es lo mismo, ¿no? O sea, aquí tengo producto y producto. Pues Societe, copio este, lo pego aquí y ya tengo el cliente creado. Bueno, más bien la instancia, o estoy instanciando el documento que voy a usar o la clase que voy a usar. O sea, aquí crearía el Societe y aquí es donde a lo mejor habrá problemas cuando empecéis a buscar información, porque en algunos vais a encontrarlo como SOC, como Societe o como Third Party. ¿Sí? Third Party. Son cosas que ya están pasando en Olivar, pero bueno, teniendo claro que Third Party, SOC o Societe es lo mismo, no habría ningún problema. Aquí lo curioso es que si aquí teníamos product, que es bastante lógico, aquí nada más sería cambiarlo por Societe. ¿Qué es lo que hace su servidor? Pues su servidor lo que hace es igualar, ¿no? El objeto contra la variable. Entonces yo lo que hago es poner Societe, no me complico la vida. Y lo mismo, pues vamos a utilizar el mismo método. Societe fetch. Y le voy a poner el 1. Copio la variable, la saco en pantalla, recargo mi archivo test, dice cannot declare. Ok. Dice because societe because the name is still use. Entonces se supone que si ya está declarada y yo simplemente haciendo esto ya debería tener el objeto creado, ¿no? Sí, Societe, pues estamos bien. Ah, no, este y este, a ver. Ahí está, que ya la está cargando. Entonces igual, nos dice que esto ya está instanciado, entonces que no hace falta, perfecto, lo dejamos. Pero sí tenemos que crear el objeto y hacer su fetch, ¿no? Tenemos el fetch 1, que sería el primer cliente. Y aquí, si me voy para abajo, que eran a lo mejor aquellos elementos que no veíamos rellenados, tenemos que aquí ya, a partir de aquí tenemos el nombre, como decía, pues tenemos partes en francés y partes en inglés, ciertos datos de la misma empresa y su código de cliente, código de proveedor, el conta y tal, ¿no? Como vemos, hasta el logo podemos encontrar. Sigamos aquí en mi editor de código. También puedo encontrar facturas, ¿de acuerdo? Que sería, pues, aquí sí sería un poquito más distinto para el tema de las facturas y para el tema de los presupuestos, porque, pues, en su momento de Olivar, cuando se... Adelante, Vicente.
Alex, buenos días. Buenos días. Ahí yo no le entendí muy bien por qué al desactivar la clase del Societe, ya te funcionó. ¿Será que la clase de producto ya incluye el Societe o cómo funcionó? No, yo creo que la 18 ya está cargando las sociedades por defecto. Si yo quito el producto, me debería funcionar igual. ¿Ves? Ya lo trae dentro del main ink. O sea, ya. Ah, ok, ¿Sí? era todo, Alex, gracias. Sí, sin problema, sin problema. Eh, ya me desconcentré. Ah, sí, del tema de las facturas. Vale. Este es otro tema que lo van a necesitar para más adelante, porque a lo mejor lo que quieren es consultar facturas y obtener datos de una factura en concreto y tal. Y aquí Alex les está diciendo que se vayan primero a la carpeta en concreto, ¿no? Que se llama facturas, a la clase y a la carpeta clase. Y lo que vamos a instanciar es la clase de facturas. Pero, como digo, en facturas y en presupuestos es un poquito distinto. Y eso es porque es un mal que se lleva arrastrando desde que se inició. Entonces, aquí tengo la carpeta Compta y ahora veremos, aquí estamos viendo que tenemos la carpeta Facture, ¿de acuerdo? Y creo que el Propal estaba por aquí también. Sí, bueno, pero tenemos los pagos de IVA, las transferencias y tal. Y eso es porque son de los únicos módulos que no están así como en la lógica interna de Dolivar. Sería aquí la parte financiera. Si nos vamos a nueva factura, vemos que aquí tenemos la carpeta Conta, la carpeta Facture y aquí sí está interactuando ya como si fuera un módulo más de Dolivar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la factura de proveedor, aquí sí nos lo está metiendo dentro de proveedores, ¿no? Son como casos así puntuales donde a lo mejor no seguimos la lógica que teníamos, pero si estamos, o sea, partiendo de que ya sabemos la carpeta raíz de la cual vamos a querer trabajar con las clases, ya lo demás sigue su curso normal. Entonces, para sacar una factura vamos a obtener los datos de esta, la 0032, que como vemos su ID es el 237. Pues vamos a requerirla aquí. Vamos a hacer lo mismo. Require document root, que esto es ya una variable definida donde se tiene la ruta absoluta de la carpeta htdocs, que no lo había dicho antes. Vamos a imprimirla en pantalla nada más para que se entienda. Document root, y aquí hacemos un éxito para salirnos de la ejecución. Si me voy al test, aquí nos está marcando la ruta absoluta. Esto es la ruta física donde está la instalación de nuestro Dolly, ¿sí? Tenemos otra que a veces, dependiendo de la versión, sí tira bien, que es la de URL, que vendría a ser, en este caso aquí no está definida, que viene siendo la ruta de la ruta URL de nuestro Dolly. Tampoco hay que preocuparse mucho por esto. Podemos tirar de variables globales cuando no encontremos alguna con la que poder trabajar dentro del archivo conf. Todo esto de aquí son variables globales que si yo copio esta y la pongo en mi test y en lugar del URL root, por lo que sea no se definió, por la versión o lo que sea, esta sí la tenemos y aquí saldría la ruta URL de nuestra instalación de Dolivar o de nuestro Dolly, ¿no? En función de lo que necesitemos. Bien, hecho este pequeño paréntesis, vamos a instanciar la carpeta, la clase de facturas. Como hemos dicho, estaba en Compta, que sabemos que es la ruta inicial, y aquí es donde ya ponemos Facture, class, barra Facture class.php. ¿Sí? Y aquí sería lo mismo. Voy a comentar este para que no esté tirando no me esté cargando la memoria. Y vamos a llamar Facture y vamos a hacer un fetch de la 237. Facture fetch de la 237 y de aquí la imprimimos en pantalla. Recargamos y ya tenemos aquí nuestra factura.
teníamos que la factura la creó el usuario número 12, la validó el usuario número 12, la fecha la tenemos en formato int, que hay una función en Dolivar que te la convierte a fecha is o el formato que tú quieras. Y tenemos el detalle de la factura. Y aquí abajo pues también tenemos datos, por ejemplo, si está vinculado a algún proyecto. Por ejemplo, si esta factura la incluyo en un proyecto, en este por ejemplo, y recargo desde aquí, pues ya tenemos el FK Project rellenado. Como es un objeto común de muchos objetos, pues ya directamente no lo tiene la misma clase, sino la tiene la Common Invoice, ¿no? Que también dependerá de un Common Object. Tenemos la referencia y, por ejemplo, tenemos la ruta hacia el documento PDF que generó, cuándo se creó, cuándo se validó, cuándo fue la última vez que se modificó, condiciones, etcétera, ¿no? Bien, esto es el primer paso para entender cómo trabajar con Dolivar o cómo empezar a capturar objetos o cómo empezar a traernos información para imprimirla, o más bien para poderla procesar y trabajar con nuestro módulo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ningún Alex, todo bien. Perfecto. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, si les parece bien y con su permiso, vamos a crear un producto. Y para esto me voy a apoyar de mi IA. De IAs hay muchas, pueden trabajar con la que quieran. Yo trabajo con dos. Una es Tabnine y la otra es ChatGPT. En Tabnine es un plugin para Visual Studio Code, el cual tú pagas una mensualidad de $15 y te permite tenerlo integrado aquí, y el código que te dé te permite pasarlo pues del código que te dé la IA lo puedes copiar aquí a tu código, ¿no? Cosa que está bastante bien. Y ChatGPT la uso para salirme un poquito de Visual Studio y hacerle las mismas preguntas. Las dos se complementan, no es que una sea mejor que la otra. A mí las dos me ayudan por igual. Uno me da una solución, el otro me da una solución muy parecida, le consulto a una, le consulto a la otra, y la solución que creo o que mejor se adapte a mis necesidades es la que yo voy a aprovechar. En este caso, para crear un producto, pues me puedes ayudar en Dolivar. Bueno, otra de las ventajas que tiene Tabnine es que puedes escanear tu código con el que estás trabajando, ¿no? Incluso te puede leer el fichero con el que quieres. Entonces voy a decirle que quiero crear un producto de nombre esponja, que tenga como etiqueta esponja lavatrastes, y yo qué sé, hasta aquí, nada más. Como esponja lavatrastes. Listo, no quiero mucho más, nada más poquito para crear un... Ok, vamos a parar, vamos a preguntarle lo mismo, pero nada más. Lavatrastes, y lo quiero hacer mediante código PHP utilizando el objeto product. Vale. Bueno, en este caso me está diciendo que haga un fetch, ¿de acuerdo? Que le ponga un label y que le dé en este caso, si lo he hecho bien, product create, ¿no? Y nos da como una validación. En otro ejercicio que hice, y de hecho Vicente estaba presente, me dio un array, ¿no? Bueno, aquí ya me está vinculando el campo label con lo que yo quiero poner. Entonces, de esta parte de aquí, pues tenemos que nos pide el require, ¿no? Que dice el Dolivar main inc, ya lo tenemos ahí. No nos ha creado no nos ha pedido el de product, entonces pues por ahí no estamos bien. Igual sería lo mismo que estamos aquí con el fetch, ¿no?
Dice que haga un fetch de esponja, en este caso, pues como hemos visto antes, el fetch no estaba bien, pero esta parte de aquí establece los valores de los atributos del producto, este sí está bien, ¿no? Entonces voy a copiar este, voy a darle aquí en el label y aparte le voy a preguntar del producto. Dice llama fetch esponja, product red. Bueno, vamos a poner que también el product ref sea igual a esponja. Voy a guardar este momento. Tenemos lo que viene siendo el label y el ref, que son los dos campos que necesitamos para poder crear un producto. Vamos a verificarlo en nuestro Dolivar. Ok, esto nos está pidiendo que en estado, en venta y en compra, la referencia y el label, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que nada más. En to sell to buy, a nivel de código no nos lo va a pedir. Si yo aquí hago un result y pongo el product y le hago create y le paso, bueno, que aquí lo tenías que haber explicado antes. Pues el método create lo que va a hacer es tomar los campos que tenemos aquí, los atributos de cada objeto, los va a tomar y los va a empezar a pasar. Pero para crear un producto en casi todos los objetos, por no decirte en todos, siempre nos va a pedir dos cosas de Olivar. Una es el usuario, que va a ser quien está logueado, y luego si deseamos o no lanzar triggers, que esto lo veremos en la siguiente sesión. Siempre debemos pasarle estos dos parámetros. Si yo le doy aquí un create, no me va a tirar, o sea, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque el usuario no está igualado a nada. Entonces debemos pasarle mínimo el usuario. Si yo le pongo aquí user, así ya me funcionaría. Ya pudiera crear el producto. Pero debemos tener en cuenta que si hay algún trigger que afecte a cuando creamos un producto o cuando lo modificamos, dependiendo del criterio, puede crearnos un loop infinito que al final nos acabe reventando. Entonces yo siempre por default le pongo que 1. ¿Sí? Cuando trabajo un código le pongo que 1 y ya a medida de mis necesidades, pues si quiero que lance el trigger, no lo pongo. Pero normalmente le voy a poner 1 porque lo único que quiero es que cree el producto y listo, ¿no? Entonces, si yo hago esto y le digo que me imprima el result, de aquí vamos a obtener un número. Si es mayor de 0, si el número, el result es mayor de 0, o sea, aquí tenemos que si es mayor de 0 significa que nos está devolviendo la ID. Pero si es menor de 0, nos está devolviendo un error. Dependiendo del número menos que tengamos, podemos localizarlo en nuestro Dolly. Y ahora también veremos cómo encontrar datos de registro, etcétera, ¿no? Entonces, si yo hago esto y refresco mi archivo test, no me devolvió nada. Entonces no pudo crear el producto, no hubo producto. Aquí entonces me está pidiendo que haya más datos. Vamos a ver. Vamos a imprimir, a hacer un backroom. Aquí ya nos devolvió el 35. Ya creó un objeto que es el 35. O sea, estábamos bien. Me voy aquí a los productos y aquí tengo la esponja que la acaba de crear. Nos aparece fuera de venta y fuera de compra porque eran los dos datos que nos estaba pidiendo aquí en la interfaz como requeridos, pero nosotros no se lo hemos pasado. ¿Cómo encuentro yo estos datos en el sistema? Pues bueno, tenemos lo primero, es irnos a su clase y aquí tenemos el to sell to buy, que estará por aquí. Aquí está, es el to sell to buy, ¿vale? Estos son los dos campos que nos ayudarán a ponerlo como en venta y en compra. Aquí están comentados pues porque la comunidad a lo mejor ha encontrado que hay algún problema a la hora de activarlos.
De hecho, están puestos como not null, no deberían haber ningún problema, pero parece ser que sí. Y aquí tenemos la explicación también de este tipo de campo, que sería 0 para borrador, que yo me imagino que el problema va a venir por aquí, ¿no? De que tenemos esta parte de aquí de que dice que es borrador, activo o cancelado. En este caso no aplica para los productos porque lo tenemos por el to sell to buy. Un producto cuando está en venta, pues nos va a aparecer en venta, y cuando esté en compra nos va a aparecer en compra. De hecho, es el único objeto de todo el sistema que trabaja con dos estados. Todos los demás trabajan nada más con un estado, pero este tiene dos estados. No que significa que tenga... o sea, tiene dos campos para los estados. Tiene el campo para vender y el campo para comprar. Pero hemos visto que podemos crear un objeto desde nuestro editor de código. Entonces pudiéramos crear un formulario para crear productos dentro del sistema. Vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso, en lugar de pasarle los datos codeados por aquí, vamos a utilizar el getPost, ¿no? Y le voy a poner label, coma, le voy a poner que es alfa. Voy a copiar esto mismo y esto se lo voy a poner aquí y le voy a decir que es un ref. ¿Esto para qué? Para igualar el campo que le voy a poner con lo que le voy a pasar. Igual vamos a ver si funciona, ¿no? Lo vamos primero a guardar. Me voy aquí al test y aquí concateno el label con, en este caso, una esponja. Vamos a poner jabón. Y el ref le vamos a llamar igual, jabón. Vamos a ver qué ocurre cuando le dé al enter. Pues nos devolvió un 36. Le he pasado dos parámetros por URL y me ha creado el objeto con esos datos que he capturado a través del método getPost, ¿no? La ventaja que tiene este método getPost es que también nos ayuda a evitar inyecciones de SQL. También nos ayuda con el tema de el cross-site scripting. De hecho, tiene bastante protección para evitar que nos hackeen el sistema, ¿no? Pero también parte de ese proceso pues va a ser por nuestra parte el si le damos o no le damos accesos a ciertas partes del código. Digo, a ciertas partes del Dolivar. Bien, son las 10:15. ¿Les parece que hagamos una pausa de 15 minutos y sigamos la otra hora y cuarto que queda desmenuzando preguntas, haciendo una consulta SQL combinada, extrayendo datos y analizando las tablas de Dolivar? Sí, no hay problema. No puedo. Muy bien. Perfecto. Entonces, son las 10:15, paro aquí la grabación.